Nos han enseñado a aplaudir a todos los soñadores, a admirar a los que luchan por la justicia, por la equidad y por un mundo donde todos pueden ser lo que quieran ser. Pero nadie nos prepara para la dolorosa realidad. A veces, el monstruo más poderoso no tiene colmillos o garras. A veces, tiene una placa de policía, tiene una sonrisa tierna y jura que te está salvando. A veces, el verdadero villano es aquel que está tan convencido de su propia bondad que se siente con el derecho de destruir a los demás. Hoy voy a decirte algo que probablemente no quieras escuchar. Hablaré de uno de los personajes más amados de la animación. No nos centraremos sobre las presas o los depredadores. Hablaremos de la aterradora mentira de creer que eres de los buenos. Comenzamos entendiendo el mundo que se nos presenta. Un lugar de animales que evolucionaron, dejando de lado lo primitivo de sus necesidades. Cazar y ser cazados. Una coneja fomenta la superación de especie en donde cada uno es libre de decidir lo que uno quiere hacer con su vida. En su caso, policía. Pero sus padres se preocupan. Judy, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que mamá y yo somos tan felices? No. Le afirman que su felicidad nace de no buscar cosas nuevas y no tener sueños que puedan romper. Intentan que su hija no siga con su sueño de ser policía, pero lejos de desmotivarla, se emociona aún más. Ignora todas las palabras que le dicen, centrándose solo en aquello que le interesa. Vamos a poder agacharme y que ya no se caiga. Bueno, ahí está, no se cae. Padres, siempre siendo el centro o la razón de muchos problemas. En el caso de Judy, a pesar de sus duras palabras, quieren lo mejor para ella, solo que tal vez no de la mejor manera. Destruir un sueño antes de siquiera intentar hacerlo realidad es una manera cruel e irreal de intentar proteger a alguien. Destruir algo antes de siquiera empezarlo no tiene sentido. Es decir, que no confían en que lo lograrás, más que dar la sensación de apoyo o comprensión. Una cosa es querer procurar el bienestar de tu hijo y otra muy distinta es destruir sus aspiraciones esperando que actúe exactamente como tú quieres. Pero es admirable lo segura que está Judy de quién quiere ser y lo que quiere hacer. Ser la primera conejo policía, aun sea en contra de lo que sus padres planean. Judy persigue a un pequeño zorro que molesta a otros niños. Ella intenta hacerle frente, pero Gideon no deja de intimidarla, llegando a hacerle daño. Pese a la agresión, Judy logra su cometido, recuperar los boletos, teniendo más valentía que nunca. Comprendemos más de Judy. A pesar de su corta edad, no se deja menospreciar por nada ni por nadie. En tan poco tiempo, ya ha peleado contra dos fuerzas en su contra. Por un lado, se enfrenta a sus padres que intentan desmotivarla, y por otro, se enfrenta contra Gideon que intenta lastimarla, pero aún así los confronta. Deja en claro su propuesta. Demuestra que ir en contra de algo no siempre es atacar, sino quitarle el peso y la importancia. Solo así pierden el poder. ¿Jamás? Jamás. Entonces yo tendré que ser la primera. Al no dejarse intimidar y no responder con la misma violencia, Judy le quita a Gideon la única manera de lastimarla, mediante el miedo. Con sus padres los ignora, mantiene su valor, pero aprendió algo. Los zorros pueden ser peligrosos. Pasan los años y se prepara para ser parte de los policías. No deja de ser atacada y rodeada por todos los pensamientos de todos los que están en su contra, en contra de lo que ella quiere. Aún así, no deja que la detengan y logra convertirse en la primera coneja policía. Sus padres están orgullosos y aterrados.
advirtiéndole de todos los peligros. Judy cree firmemente en su manera de pensar. Gideon Grey era un tonto que casualmente era un zorro. Yo conozco bravucones que son conejos. De todos modos, sus padres no dejan de ignorarla y le dan armas para zorros. Escoge una y solo así finalmente la dejan ir. Ay, ¿por qué hice los bloques de texto más largos en este guión? La seguridad de Judy finalmente da frutos, siendo la mejor y la primera en su clase. Afronta los obstáculos del entrenamiento utilizando sus virtudes. Sin embargo, Judy dice algo interesante. Gideon era un tonto, que casualmente era un zorro. Piensa que la maldad no está ligada a la especie ni a la biología, sino a la persona. Incluso lo menciona. Ha conocido conejos que también son bravucones, pero sus padres le ponen más peso al zorro. Por otra parte, tachan automáticamente de peligrosos a los zorros cuando ellos se entregan herramientas que son demasiado agresivas para defenderse de un peligro hipotético. Siempre y cuando sea un zorro, es mejor tener precauciones. Precauciones letales. Judy solo acepta una de todas con tal de hacer sentir seguros a sus padres. Pero esto también la hará sentir segura a ella misma. Llega a la ciudad maravillada. Lo considera un lugar lleno de oportunidades. El entorno se adapta a las necesidades de cada individuo, quien convive en supuesta armonía. El primer día de trabajo llega. Le saluda un guepardo totalmente opuesto a lo que puede esperarse de un guepardo, y la insulta llamándola tierna. Judy le aclara que solo entre conejos pueden llamarse así, por lo que se disculpa. Entra al salón con los demás, quienes son asignados a un gran caso de desapariciones de depredadores, mientras Judy es asignada a... Parquímetros. Puedes irte. ¿Parquímetros? Se queja diciendo que su calificación puede permitirle entrar a un caso importante para demostrar su valía, pero a su jefe no le interesa ni le importa. ¿Cuántas veces no has querido demostrar tus capacidades en algo de valor, pero te subestiman diciendo que tienes que hacer primero algo de valor para demostrar tu valor? Una gran ironía. Y es cuando vemos el prejuicio en dos clases. La primera, el prejuicio involuntario. Garraza la llama tierna como un halago simplemente porque la ve de esa manera. Rodeado de animales grandes, es una sorpresa para él, pero Judy siente que es un insulto al sentirse menospreciada. Él menciona sus propios complejos como una muestra de empatía. Yo, quien soy estereotipado de esta forma, sin querer terminé estereotipándote. Comprendió que el halago puede ser un insulto por el hecho de que esperan que seas de esa forma. Y por otra parte, está el prejuicio consciente. Está el prejuicio consciente. Qué raro lo dije. Y por otro lado, su jefe es quien realmente la menosprecia. El hecho de que sea graduada con honores y la primera de su clase no significa nada para el mundo laboral. Solo ve a alguien pequeño e insignificante, viendo únicamente el valor en los demás. Animales grandes y útiles. Pese a que Bogo la subestima, encuentra el encargo como un obstáculo a superar. Empieza a cazar los parquímetros al segundo, con tal de alcanzar su meta propuesta, mientras a lo lejos observa a un zorro, siguiéndolo. Se pone a la defensiva y lo encuentra en una posición vulnerable. Judy se conmueve y lo ayuda solo para darse cuenta de que es una estafa, para tener su propio ingreso. Judy lo enfrenta, pero Nick tiene todo organizado y planeado. Incluso puede intuir la situación en la que ella se encuentra y en la que podría ser envuelta. Ella se enoja, pero no deja de decirle lo que más odia. Hay muchos que vienen a Zootopia creyendo que podrán ser lo que deseen, aunque no es cierto. Tú solo puedes ser lo que eres. Zorro astuto, torpe coneja. Judy es obstinada. Pese a que quiere el trabajo de mayor categoría, quiere demostrar que valió la pena su esfuerzo. Quiere dejar en claro que su posición no es un trofeo,
y mucho menos algo que pueda tomarse a la ligera. Pero peca en la ironía. Odia que la subestimen, odia que la juzguen basándose en estereotipos, pero cuando ve a un zorro, lo primero que hace es sospechar de él. Hasta el último momento lo consideró peligroso. Imploraba por una paleta y hasta que fue atacado, solo entonces Judy hizo algo. La educación familiar rige muchos comportamientos involuntarios en uno. Judy lucha contra los prejuicios hacia su persona, pero toda su vida fue rodeada por el pensamiento de tener prejuicios hacia el otro, en este caso hacia los depredadores, específicamente los zorros, su enemigo natural. Cuando ve la estafa que ha formulado, le da la razón a sus padres involuntariamente, generando un rechazo directo hacia él. Pero Nick no se siente ofendido. Incluso menciona certeramente la posición de Judy al ser subestimada, pero solo cuando le dice lo que espera que haga, rendirse, es cuando se molesta. Odia que dicten sobre su vida mientras sentencia la vida ajena. Yo no dejo que me digan de qué soy o no capaz. En especial un bravucón que no se atrevió a ser más que un simple estafador callejero. Nick tuvo la oportunidad de regresarle la ofensa, pero en su lugar solo le habla con la verdad que lo rodea. Porque Judy no ve a Nick más allá del prejuicio que tanto presume no tener. Llega a su casa y las palabras la golpean. La realidad ya no puede ser ignorada. Que, por cierto, ¿sabían que aquí hay un error? Cuando está frente al horno del microondas, tiene otra blusa porque eliminaron una escena. No sé, se me hizo curioso. Sus padres la llaman, pero se alegran porque trabaja de parquímetro y no como una policía de verdad. Antes, Judy no notaba el peso de su realidad, o más bien, no lo quería aceptar. Todo el tiempo fueron en contra de lo que ella quería, pero esto siempre la motivaba porque siempre hacía la diferencia. Demostraba que tenía razón y ellos estaban mal, pero ahora no puede hacer nada. Y esa voz que antes se enfrentaba, ahora es una realidad. Mira a su alrededor y no puede negarlo. Ya no hay energía ni idea contraria que diga que está haciendo la diferencia, porque no deja de hacer todo aquello que odia, ser desplazada y sentirse inútil. Sus padres no pueden consolarla porque su fracaso es un éxito para ellos. No es que quieran que le vaya mal, sino que su preocupación es genuina. Se preocupan desde la ignorancia porque solo quieren verla bien, creyendo que lo que ellos esperan será lo mejor para ella. Lo peor, el zorro entonces tiene razón, y no puede negarlo aunque intente decir lo contrario. Incluso no puede siquiera decir algo. Al día siguiente sigue trabajando y las personas están furiosos por su trabajo, sintiéndose menos, hasta que se le presenta una oportunidad. Hay un robo a una florería. Esta oportunidad la emociona y ante el caos pone en peligro una pequeña ciudad, pero salva a una persona y logra atrapar al ladrón, orgullosa. Sin embargo, esto le trae represalias. Bogo le llama la atención y le exige que obedezca, pero los interrumpe una nutria que está en búsqueda de su esposo. Quise atraparla, pero se me escapó. Tengo que descansar. A Judy le conmueve, por lo que decide hacerse responsable del caso. Bogo intenta despedirla, pero la vicealcaldesa se emociona porque Judy tenga un caso haciéndolo oficial, mientras que a su jefe no le queda de otra más que aceptarlo, con la condición de encontrarlo en menos de 48 horas. Esta parte es complicada. ¿Cuántas veces no has sentido injusticia? ¿Cuántas veces no has dicho quiero ser algo?
Pero la realidad está muy alejada de la expectativa. Judy tiene la idea en la mente. Quiere ser policía. Pero, ¿qué es ser realmente un policía? Así que, hablemos de expectativas. Ella cree desde niña que ser policía es impartir justicia, proteger el bien sobre el mal, dedicar su vida a resolver casos. Su entrenamiento fue físico. Estudió, entrenó, enfrentó pruebas para ser la mejor agente, pero cuando obtuvo el puesto, es todo lo contrario a lo que se preparó. Un puesto en donde solo imparten multas. Siente que el sistema es un fraude y que la están menospreciando, cuando en realidad las cosas no siempre funcionan como uno espera, y duele sentir que el mundo está en tu contra. En su caso, sí, Bogo no la quiere ni siquiera cerca. Pero por otra parte, ¿cuántos no se han esforzado desde abajo, buscando un camino para demostrar de lo que realmente son capaces de hacer? ¿Qué pasaría si llega alguien y obtiene el puesto por el que tú te habías esforzado? Y él o ella apenas empieza. Tristemente no se habla del proceso ni protocolo en la estación para ir subiendo de rango, cuándo ni cómo se asignan los casos o si realmente hay un protocolo por niveles y experiencias. Solo sentimos la clara discriminación y rechazo hacia Judy. Por eso, cuando una esposa llega desesperada buscando ayuda, ella inmediatamente se la da. Siente pena, pero también ambición. Acepta porque eso es lo que quiere hacer. Necesita hacerlo. No solo lo acepta por compasión. Quiere demostrar que es capaz. No sabe del caso, no sabe qué sucede, ni siquiera sabe qué implica. Y aún así, irresponsablemente, asegura que lo traerá de regreso, desconociendo incluso su estado. Actúa de una manera egoísta, desobedeciendo a su jefe porque no puede más. Está tan acostumbrada a no seguir la norma que para ella es normal. Hay un bloqueo que necesita superar, el prejuicio y la subestimación. Es incluso interesante porque el jefe Bogo intenta hacerla fracasar, esperando que resuelva el caso en un tiempo límite imposible. Él conociendo todo el caso, sabiendo que es muy fácil que fracase. Pero ella no puede ni quiere ver el engaño. Pero ella no puede ni quiere ver el engaño detrás porque ese límite es lo que la motiva. Necesita que alguien le diga que no puede para solo entonces tener una meta y poder demostrar lo contrario. Solo así siente que existe. Pero abre el archivo y se da cuenta de que está en la nada. Ve que Nick lo vio y le vendió una paleta, ¿Popsy Patita? El arma homicida. por lo que decide buscarlo. Pero él la subestima y se burla de ella. Al no hacerle caso, utiliza la información a su favor. Lo chantajea y prepara para aclararle de las faltas legales que ha cometido. $200 al día, 365 días al año, desde los 12. Sabes que solo soy una coneja, pero ¿nos gusta la multiplicación? En fin, lamentablemente mentir en un documento federal es una ofensa que se castiga. 5 años de cárcel. 200 billetes al día, Pelusa. 365 días al año. Perdonándolo solo si la ayuda. Al no tener opción, Nick acepta. Ella te engañó. Las cosas cambian. Judy creía, muy posiblemente, que no habían tomado el caso por casos más importantes. El problema es que, en realidad, no lo habían tomado por falta de información. Sus compañeros están lidiando con 14 depredadores desaparecidos, todos con la misma o mayor prioridad. Claramente se centrarán en los casos que tengan más información, en lugar de buscar nueva información. Pero ella, casualmente, había hablado con alguien que casualmente lo conoce. Judy, a diferencia de los demás policías, tiene y puede sacar más información. Al no tener un caso asignado
y estar trabajando de parquímetro le dio la experiencia necesaria que ahora justamente necesita. Y esta parte es la que Judy no se da cuenta. Sus compañeros están ocupados resolviendo 1000 problemas, pero Judy tuvo una experiencia casual que ayuda sin querer al caso. A veces no es que no quieran ayudar o que la subestimen. A veces la vida adulta o el mundo laboral son así. No es que los demás no quieran ayudarte o te subestimen. A veces simplemente no tienen las libertades, el tiempo o los recursos que uno quisiera. Por ejemplo, cuando estaban robando la florería, tu compañero no lo persiguió porque hay un protocolo que seguir. Un protocolo que ella se saltó por completo por su necesidad de brillar. Pero de eso y de cómo Judy utiliza la placa para romper la ley cuando le conviene, hablaremos más adelante. Nick la lleva a un lugar al que Nutriales recurría, un club naturalista, en donde encuentran al menos una pista. Con la ayuda de Jax, pueden seguir la búsqueda de un vehículo, pero sin permiso, sigue utilizando a Nick contra su voluntad hasta que pueda resolver el caso. Entonces, la ayuda a rastrear el vehículo, pero el departamento de vehículos es empleada por perezosos. Con el tiempo encima, Nick se burla y hace el proceso más tedioso para Judy. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? ¡Embarazo! ¡Ja! Haciendo que terminen hasta la noche, poniéndola de nervios. Sé lo que quiera hacer. Judy siempre había considerado esa frase para utilizarla a su favor, para luchar por lo que ella realmente quería hacer. Pero, ¿qué pasa cuando alguien defiende algo que no es de tu gusto? Esto sucede con Judy. Equidad es también dejar que los demás hagan aquello que te incomoda, pero no perjudica a nadie. Tienen su espacio personal, respetando el espacio de los demás, y aún así le genera incomodidad. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres algo y no funciona como quieres que funcione? A Jefe Bogo le pasó. ¿Tú crees que el alcalde me preguntó qué quería yo cuando te asignó conmigo? Él busca animales grandes y fuertes. Quiere imponer y hacer sentir seguros a los que protege, pero tiene que aceptar a una coneja pequeña y ansiosa. A Judy le pasa cuando busca información de manera rápida y eficiente, pero el sistema es manejado por animales lentos y pacientes. Toca un tema muy interesante. ¿Qué pasaría si un perezoso quiere ser policía y quisiera ser un mesero o un bombero? A Judy le frustró cuando el mundo no se movió como a ella le gustaría, pero al mismo tiempo está moviendo el mundo para que ella pueda moverse en él. Así como ella se sintió, al jefe Bogo le pasó, pero Bogo y ella tienen que aprender a aceptar aquello que no comprenden y no habían considerado. El mundo no es justo para la mayoría, pero aún así se tiene que evitar. Nick es el que lo ve. Es amigo de un perezoso, es amigo de un zorro del desierto que lo ayuda a estafar. Tiene contactos y logra moverse entre la injusticia. Sí, se burla de Judy, pero porque él más que nadie sabe que la expectativa solo es vencida por el aplastante peso de la realidad. La investigación los lleva a una compañía que ya está cerrada. Ante la desesperación y la falta de tiempo, Judy no duda en amenazar a Nick para que salte la reja y la siga ayudando. Encuentra el auto, pero son atrapados. Son llevados con el dueño del vehículo, pero lejos de la expectativa, se encuentran con una musaraña que no se deja intimidar y casi son lanzados al hielo, de no ser porque la pequeña musaraña que salvó es hija del señor que los amenaza, aceptando ayudarla solo por haber salvado la vida de su hija. Ya en la celebración, Mr. Big le comenta que el señor Nutriales era su florista de confianza, pero al ir por él, Nutriales se volvió salvaje, desapareciendo.
Más adelante hablaré de todos los comportamientos cuestionables de Judy, pero sigamos hablando de prejuicios. ¿Ven cómo tengo más desenvolvimiento en la cámara? Me siento más confiada. Celebremos, así tardo menos en grabar. Judy odia que la subestimen, odia que le digan tierna coneja o que no la tomen en serio. Se molesta cuando el señor Big le dice artista o payaso, pero cuando ella desconocía de él, esperaba que fuera un animal grande e intimidante. ¿Él es Mr. Big? No. ¿Entonces él? ¿Es él? No. Es él seguramente. No hables ya, no hables. Cuando ve que es una pequeña musaraña, juzga la ridícula situación en donde Nick se hace pequeño pidiéndole piedad y clemencia, por lo que encuentra valor para intimidarlo al no sentirlo como una amenaza. Incluso hasta el borde del peligro, es incapaz de comprender el poder de aquel que es del tamaño de sus ojos. Solo se frustra por haberse puesto en una situación peligrosa. Incluso cuando Mr. Big le comenta que una nutria se volvió salvaje, vuelve a marcarle el prejuicio que ella tanto rechaza. Pero es una dulce nutria. Mucho más tierna de lo que imaginé. No sabe nada de él. Solo sabe que está casado, que es padre de familia y solo por ser nutria, lo cree incapaz de hacer algo malo, basándose en nada. Mr. Big, mientras tanto, vuelve a decir la frase que tanto odia. Hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales. Para ella, las cosas le salen bien. Casualmente fue rescatada, pero el precio del prejuicio, aquello contra lo que está peleando, casi le cuesta la vida. Cuando llegan con el señor Manchas, preguntan por lo que le sucedió al señor Emmett y encuentran un jaguar molesto por lo que le hicieron a él. Explica que repentinamente se volvió salvaje. Ambos intentan hablar, pero repentinamente él es quien ahora se vuelve salvaje y peligroso. Huyen de él pidiendo refuerzos. Al intentar escapar, Judy se queda atrás, pero Nick es incapaz de abandonarla. El señor Manchas es atrapado y ambos milagrosamente son salvados. Los refuerzos llegan, pero cuando van en busca del jaguar, desapareció. Ante la falta de pruebas, Bogo se burla y subestima las palabras de Judy. Frente a su incapacidad, le pide la placa, pero Nick la defiende y se marchan. Judy se queda perpleja por su ayuda y Nick se abre ante ella, explicándole que eran iguales, pero a diferencia de Judy, a él le dieron la espalda, destrozándolo, renunciando a intentar luchar contra el mundo y volver a ser vulnerable. Judy intenta consolarlo, pero al evitar sentirse vulnerable, Nick decide buscar pruebas en las cámaras de vigilancia en la ciudad. Nuevamente vemos a Judy ser prejuiciosa. Mr. Big le dijo que el señor Nutriales atacó al chofer, pero ella llega preguntando por lo que le pasó a la nutria. Encuentran un jaguar envuelto en pánico y nervios. Nick es quien logra consolarlo para poder sacar información, pero la situación se descontrola. Cuando los refuerzos llegan, Bogo hace lo mismo que Judy. No pregunta qué les pasó, simplemente espera que le den la información que él cree conocer. Sigue terco buscando una excusa para deshacerse de ella. Cuando Judy intenta decirle que Nick vio lo mismo que ella, Bogo lo juzga de la misma manera en la que ella lo juzgó, como un zorro estafador. Un zorro va a decirme la verdad. Pero Nick ve el engaño y el prejuicio. Ve cómo no la toman en serio y jamás lo harán. ¿Qué? ¿La armó con un chaleco de payaso y un auto de juguete y 2 días para resolver un caso que ustedes no han resuelto en 2 semanas? Con razón un zorro la tuvo que apoyar. Ustedes no le dieron apoyo. Comprende la desesperación que la obligó a utilizarlo y amenazarlo. Vio lo sola que estaba y su decisión por marcar una diferencia, aun cuando todo está en su contra. A diferencia de él, ella sí lucha contra la corriente, aunque el agua la ahogue. Piensa luchar con todas sus fuerzas para marcar una diferencia que él abandonó al ser intimidado. Entonces comprendemos que la astucia de Nick no es solo por ser un zorro.
Es astucia por haber sobrevivido a la injusticia. El mundo le dio la espalda. ¿Escucha el tren? No, ¿verdad? Según yo no. Mendigo tren. Mendigo mundo tercermundista. El mundo le dio la espalda mientras Judy intentó hacer su camino dando frente a esas espaldas. Ambos quisieron pertenecer, pero mientras Judy enfrentó a un bully que intentaba lastimarla, ella aprendió a dejar de sentir miedo ante el ataque directo. Sabía qué esperar, ofensas, agresión. Se preparó para eso. Pero Nick esperaba ser aceptado por los Scouts. Esperaba aceptación y amistad. En su lugar, fue atacado, humillado y bozalizado por aquellos en quienes confiaba. ¿Cómo esperas luchar contra aquello que no esperas? El trauma de Nick fue la traición a su inocencia, más allá de la agresión física. Por eso Nick no se rinde ante las emociones. Las emociones le hicieron daño, pero es capaz de sentirse mal y ser astuto para sentirse seguro. Mientras Judy utiliza la emoción para volver la rabia. De esta manera, logra impulsarse y seguir peleando. Ambos son la misma cara de la injusticia, vista desde polos opuestos. Judy tiene valor porque sabe a lo que se enfrenta, mientras Nick perdió el valor al ser abrumado por lo desconocido. Llegan con Bellwether, quien les facilita el acceso, descubriendo que los lobos se llevaron a Manchas. Que, por cierto, ¿sabían que las panteras son leopardos o jaguares? Solo que tienen una condición genética que los hace tener melanismo, volviendo su pelaje negro. No sé, se me hizo interesante. Yo de niña creía que las panteras era otro tipo de felino. Entonces Judy relaciona el nombre de los aulladores con los lobos, pensando que están detrás de todo. Siguen su recorrido hasta llegar a un hospital abandonado. Encuentran un laboratorio, a todos los animales encerrados y al mismo alcalde, quien se encuentra desesperado por no saber lo que sucede. Advierte al jefe Bogo: ¡Wow! Eres un bailarín espectacular. Jefe Bogo. Oiga, ¿esa es Gazelle? ¡No! Soy Gazelle. ¿Tiene la aplicación? ¡Ay, jefe! La oficial Hobbs llamó. Encontró a todo el mundo. Wow, estoy impresionada. rescatando a todos y encerrando a Leon Sales. Judy es conmemorada por resolver el caso y antes de pasar a la entrevista, incentiva a Nick para que sea su compañero policía. Frente a la prensa encuentra a la ciudad desesperada y preocupada. Ante los nervios no sabe qué responder y lejos de tranquilizarlos, los aterra diciendo solo lo que ella cree. Tal vez sea por una razón biológica. Nick se ofende ante la presunción y Judy, incapaz de poner sus pensamientos en orden, solo lo ofende más. ¿Sabes de qué hablo? No eres esa clase de depredador. ¿La clase que necesita un bozal? ¿La clase que temes al grado de tener que cargar un repelente para zorros? Así que te preguntaré una cosa. ¿Tienes miedo de mí? ¿Crees que podría tratar de tragarte? Eso creí. Judy es un personaje muy complejo. Hablemos de ella. Desde niña siempre defendió la idea de que son seres evolucionados y superaron los instintos naturales. Ve la agresividad como una elección, no como algo natural. Pero cuando se encuentra con miedo, no deja de pensar en el otro como un peligro salvaje. Aquella frase que la definía se borró. Gideon Grey era un tonto que casualmente era un zorro. Yo conozco bravucones que son conejos. Ve a un zorro y lo juzga de estafador. Ve a una nutria como tierna e indefensa. La nutria atacó a una pantera y pregunta lo que le pasó a la nutria, no a la pantera que es la víctima. Cuando se encuentra con la mafia, espera a un animal grande y peligroso, pero al ver a una musaraña, la subestima. No deja de hacer todo lo contrario a lo que ella cree. Busca hacer la diferencia para que dejen de señalarla, pero ella no deja de señalar todo aquello que la rodea. Encontró al alcalde detrás de las desapariciones,
y lejos de hacer una investigación, lo acorraló porque es un león. Claramente tenía malas intenciones, pero no es muy diferente a cuando el jefe Bogo intentó quitarle la placa. Al no encontrar una razón para justificar el comportamiento de las víctimas de lo desconocido, los acusa como víctimas de su existencia, ignorando algún agente externo que los haya vuelto así. Nuevamente vuelve a ser prejuiciosa poniéndose por encima, intentando encontrar valor superior por ser diferente de su opresor. La pelea por la equidad pierde su sentido cuando el oprimido solo busca obtener el poder para aplastar a quien no le da la razón. Pero ella es incapaz de creer que pueda hacer algo más. Es un animal salvaje que es un depredador. Claramente es salvaje porque es un depredador. No puede haber otra razón, porque si la hay, ella puede ser una amenaza. Pero para Judy, eso es imposible. Pero Nick no deja de ser aquella voz que le dice la verdad que tanto quiere ignorar. El sueño de ser policía dejó de ser la razón para buscar crear un mundo mejor. Se volvió para demostrar que tiene un punto, que tiene la razón, sin importar qué razón sea. Judy acusa al sistema por ser injusto, pero ella es una oficial de dudosa moralidad. Persiguió a un civil sin pruebas ni razón, solo porque lo juzgó por ser un zorro. Se saltó todos los protocolos solo para seguir a un ladrón y hacer algo que ella quería. Se autoasignó un caso en contra de órdenes superiores. Encontró un comportamiento ilegal en el zorro que desprecia, pero antes de acusarlo lo amenaza para que la ayude. Una vez cumple su parte, sigue utilizándolo. ¿Cualquier torpe rastrea matrículas? Si solo hubiera un torpe que fuera capaz de hacerlo. Se salta la fila porque tiene prisa y cero recursos. Allana la morada, obligando a Nick a hacer lo mismo para seguir amenazándolo. Encuentra a un integrante de la mafia, se alía con él y se hace su amiga. Puso en peligro a una ciudad. Se asignó un caso que desconocía. Puso en peligro a Nick, un ciudadano que no tenía nada que ver con el caso, pero lo arrastró obligado bajo amenaza solo porque le es útil y no tiene a nadie quien la ayude. Él la ayudó en todo y aún así ella se llevó todo el crédito. Jura ser diferente a los demás, pero es incluso peor. Se jacta de ser buena mientras hace todo lo que ella quiere. Y Nick, hasta el final, confió en ella, pensando que tal vez le habían dado la oportunidad de confiar en él. Sí, tal vez amenazado, pero se sintió útil, se sintió bueno, se sintió algo más que un zorro. Pero Judy, aunque lo ve como compañero, creció bajo el prejuicio y aunque no lo haga conscientemente, no deja de ver a los animales depredadores por lo que cree que son: salvajes. Odia los prejuicios, pero ella lo utiliza a su favor. ¿Sabes que un conejo no puede hacerse salvaje? Aun cuando antes no creía eso. Yo conozco bravucones que son conejos. Porque ante el peligro, no quiere ser catalogado como peligroso, aunque implique señalar a alguien más. Judy es incapaz de comprender a Nick porque, bajo el prejuicio, sigue sin creer que un depredador pueda ser víctima. Ante un ser más grande, fuerte, dominante que ella solo puede ser la víctima, siendo incapaz de comprender el gran espectro de posibilidades. Su actitud lastimó a Nick porque solo le recordó lo que tanto intenta dejarse en claro. Si el mundo cree que un zorro solo puede ser falso y deshonesto, de nada sirve tratar de ser otra cosa. Incluso aquella que creyó que era diferente, resultó ser otro más. Ambos son lastimados. Judy siendo presa de su miedo e incertidumbre, y Nick preso del dolor que tanto quiere olvidar. Judy no es mala, solo el miedo a enfrentar por primera vez a aquello que desconoce la pone en desventaja, siendo incapaz de comprender y empatizar. Siente miedo e incertidumbre,
inseguridad. Tiene preguntas que es incapaz de responder y, a diferencia de Nick, busca responderlas con lo que conoce, incapaz de ver más allá. El peligro ya no es conocido. Al intentar responder, solo se encierra ante lo único que conoce, un rumor sin fundamento, sin comprender lo que implica. Así como Nick, cuando niño, encerró al mundo de prejuicioso, incapaz de modificar lo que creen de él. Judy encierra al mundo por peligroso, incapaz de comprender que no es la única víctima del sistema. Judy es una víctima que no puede considerar a alguien como víctima si no sufre de la misma manera en la que ella sufrió. Judy intenta ir detrás de él, pero el peso de sus palabras la atrapa, impidiendo alcanzarlo. Todo su utopía se cierra al pánico, al señalamiento injustificado. Hay huelgas, desempleo, prejuicio. Es llamada para felicitarla y ser la cara de la seguridad en su utopía, pero Judy no se siente capaz de aceptarlo. Se siente culpable y deja el trabajo, volviendo a casa. Eres aquello que tanto odias por odiar lo que son. Una consecuencia muy frecuente cuando uno es preso del dolor. Judy cree que ella es la causa de todo, pero Bogo le dice la verdad. Te estás dando demasiado crédito, Hobbs. El mundo siempre estuvo fracturado, por eso necesita buenos policías. Esto se me hizo muy interesante porque en su utopía sí había una desigualdad, pero se señaló lo incorrecto. Su utopía no juzgaba por cazador o por presa, juzgaba por tamaño y por especie. En la oficina había presas y depredadores. El mismo jefe de policía era una presa. Había un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo. Son presas técnicamente hablando, pero con la capacidad de ser depredadores por su tamaño y cualidades. El jefe Bogo no la juzgó por ser coneja, la juzgó por ser pequeña. Así como ella juzgó a los perezosos no por ser perezosos, sino por ser lentos. Ambos quieren algo específico, una expectativa que cumplir. Su utopía tenía un odio y miedo ocultos. Buscaban una excusa para señalar el peligro que creían que existía. Judy se sintió segura señalando su miedo sin pensar que el miedo no es justo. Así como puedes señalar al animal más peligroso, puedes señalar a tu compañero, tu amigo. El miedo es ciego y ante un perfil todos pueden encajar. Creía que ser un depredador era ser un lobo peligroso, un león corrupto, un zorro agresivo. Pero olvidó que también puede ser una nutria que es padre, un leopardo que es bailarín. ¡Ah, es un tigre! No manches, estoy bien ciega. ¡Ay, pues sí, tiene las rayas! Un tigre que es bailarín. Un leopardo que es oficinista que no es capaz ni de alcanzar su propia sombra. Judy solo dijo las palabras exactas en el momento incorrecto. Solo era una ciudadana más con miedo. Regresa a casa, abatida, pero se entera de que Gideon es pastelero y ahora sus padres le dieron una oportunidad. Gideon se disculpa ante Judy, admitiendo la culpa. Entonces la última pieza encaja. Mi familia siempre les ha llamado aulladores. Los aulladores no eran lobos, eran las flores que vuelven salvajes a todos. Tragó una cuando éramos niños y se volvió totalmente loco. Mordió horriblemente a tu madre. Incluso conejos. En este momento tengo una envidia de mi perro. Está tan cómodo. ¿Quién como él? Se emociona y regresa buscando a Judy. Ya empolvó los postres. Ni modo, una sopladita y para adentro. Lo encuentra, le comenta su hallazgo y se disculpa ante él. Nick la molesta de la misma manera en la que todo comenzó. Soy solamente una torpe coneja. Aceptando solo de esta manera su disculpa. Busca pistas desesperadamente. ¿Podemos hablar de que Judy se volvió sicaria? Hablando de comportamientos cuestionables, llegando a Dog, hallando todo su laboratorio personal.
Brinquemos a la parte donde destruye todo para salvar al lanzador de vallas. Entra al museo en donde Bellwether la encuentra intentando detenerla ansiosamente, pero Judy se da cuenta de su comportamiento sospechoso. Finalmente la atrapa. Que por cierto, siempre me causó mucho ruido que la grabación fuera diferente a la manera en la que lo dijo. Y usaré a todo depredador de Zootopia si hace falta. Y usaré a todo depredador de Zootopia si hace falta. A diferencia de cuando muestra la grabación de Nick o de Judy. 365 días al año desde los 12. 365 días al año desde los 12. Soy solamente una torpe coneja. Soy solamente una torpe coneja. Gracias a ambos todo vuelve a la normalidad, la situación se aclara, el miedo cesa y los animales enfermos reciben el antídoto. Y Nick se vuelve policía. Analicemos todo el final. Primero Judy y sus padres. Ella se encuentra deprimida y culpable por todo lo sucedido. Sus padres finalmente intentan animarla, admitiendo que cambiaron algo en ellos. Gracias a ella, le dieron la oportunidad a Gideon. Incluso Gideon se motivó a redimir, admitir y sanar su propio dolor. Casi no hablé de los padres, pero hay que mencionar que lograron aprender por cuenta propia del daño que le hacían a su hija. Todo por su intento egoísta de imponer su voluntad ante el miedo o del prejuicio. Ver que aquella figura inquebrantable al final se quebró por el dolor hace que tener la razón se vuelva doloroso. Esta escena siempre me da risa por lo gracioso que se ve, pero es muy necesario mencionarlo. Muchos comportamientos son dolores no tratados, y al intentar alejar el dolor, ocasionamos dolor para desquitarnos con los demás, en un intento por tener el control. A Judy misma le sucede. Cuando se da cuenta de que el prejuicio hizo que culpara a la causa incorrecta, al fin admite el error. Puede no ser un comportamiento natural como ella quería creer. Al tener una razón lógica, puede buscar y disculparse con Nick. Antes no encontraba palabras porque no podía pensar en otra razón que no sea basándose en el miedo de su especie, depredador. Culpaba la etiqueta porque necesitaba tranquilizar su miedo ante la incertidumbre. Ahora que comprende que estaba mal y al fin encontró otra razón que no sea por ser depredador, puede admitir su equivocación, puede admitir que está mal y darle la respuesta correcta, o al menos otra posibilidad. Y llegamos a Bellwether. Me fascina esta película porque todos son demasiado humanos. Creen tener la razón dentro de su propia lógica. Judy, por ejemplo, se siente encasillada y señalada bajo un prejuicio, pero no deja de juzgar a los demás. Bogo quiere ser la mejor seguridad de toda Zootopia, buscando animales grandes, robustos, pero es incapaz de ver la fortaleza de los demás. Nick se cierra en el prejuicio por el miedo al trauma y por cansancio a la etiqueta que no puede cambiar en los demás. Y Bellwether es una supuesta defensora que se vuelve peor que su agresor. Buscó tener el control de todos los depredadores para dejar de ser presa y volverse ahora ella la depredadora. No busca ayudar a las presas, no busca cambiar la mentalidad de la sociedad, no busca el bien común. Solo necesita tener el control porque se encerró a sí misma en el prejuicio. Creyó lo que los demás le dijeron y creó enemigos en donde solo había más personas rotas. Todo el tiempo se vendió a sí misma como indefensa, torpe, ingenua, cuando era capaz. Aceptó las ofensas, se reía de ellas, pero no ponía límites. Las aceptaba. No defendió su valor e integridad. En su lugar, impulsó sus virtudes para hacer daño buscando venganza en lugar de hacer la diferencia. Lo peor es que la misma sociedad la puso ahí, volviendo a caer en el prejuicio. Ponen a Bellwether no por sus cualidades o porque sea capaz. La ponen por la apariencia que da a la sociedad. Una mujer tierna, pequeña, presa, fácilmente vulnerable en comparación con el alcalde anterior.
Usan el prejuicio de que ella no será capaz de hacerte daño como él. El poder es liderado por quien tenga el perfil que uno busca como líder. No lo tiene quien realmente sea capaz y busque el bien común. Mientras tanto, Judy y Nick demuestran su confianza absoluta. Antes, Judy tuvo miedo solo por una falsa insinuación al sentirse acorralada. Ahora, él realmente se comportó de una manera agresiva, peligrosa, salvaje, y aún así le entregó su vida porque comprendió lo que había olvidado. La maldad no está ligada a la especie, está ligada al individuo. Sobre todo, Judy comprendió que el cambio no nace de modificar un entorno o una ciudad. El verdadero cambio surge cuando cambias tu propio mundo. Entonces, los demás se verán contagiados por ti. Quería que el mundo dejara de ser prejuicioso, pero ella no dejaba de señalar a los demás. Se abrió camino, pero algo se dificultaba y sentía que el mundo estaba en su contra. No era muy diferente a Bellwether. Ambas no dejaban de considerarse víctimas, y si te sientes como tal, jamás dejarás de serlo. El prejuicio nace incluso desde uno mismo. Judy decía que sus padres estaban mal por culpar a todos los zorros por algo que hizo Gideon. Decían que debía darles una oportunidad, pero ella jamás soltó su gas pimienta. Vio y juzgó al primer zorro que encontró. Incluso Nick tenía un secuaz, pero Judy lo dejó ir por ser un zorro pequeño. No era un peligro, ni le era de utilidad. Todo era obvio, cíclico. Por eso el jefe Bogo lo dijo. La ciudad ya estaba rota. Solo estaban buscando una excusa. Mientras ella luchaba por dejar de ser señalada como presa, los depredadores luchaban por dejar de ser señalados como depredadores. Nick quería ser amigo, la raza quería no ser un modelo atlético, y los tigres de Gazelle querían ser bailarines. Siempre te van a juzgar, criticar y te etiquetarán por tu persona. La pregunta es, ¿escucharás tu propia voz defendiendo lo que eres? ¿O dejarás que las voces externas definan quién eres? Esto demuestra una realidad dolorosa. La maldad nace de aquellos que eligen oprimir a otros. Por último, quisiera rescatar algo que dijo León Sales. ¿Que si privé de la libertad a esos animales? Pues sí, lo hice. Es un caso de hacer lo incorrecto por las razones correctas, ¿comprende? Judy todo el tiempo fue una policía corrupta, hasta el final, pero se excusaba diciendo que es para un supuesto buen propósito, rescatar una vida. Mientras Bellwether buscó oprimir a los depredadores para buscar una supuesta justicia, dejar de ser víctima. Es curioso porque encaja una frase que me gusta mucho. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hay mucho sobre qué hablar de esta película. Temas políticos, económicos, sociales, psicológicos, arte, arquitectura. Yo te hablé de la travesía, el dolor, el aprendizaje y el cambio que atravesó Judy. Todo visto desde mi perspectiva. Puede que la tuya sea diferente, ¿o no? Incluso yo misma lo he vivido a través de mis videos. Intento ser lo más clara y completa al expresarme en mis videos, pero la intención jamás es directa, porque siempre hay una interpretación. Es el típico quería decir algo pero significó otra cosa. Encuentro comentarios que no entendieron lo que quería decir o coincidimos en opiniones diferentes desde otras perspectivas. Incluso aquellos que no buscan comprender y solo quieren imponer. Esto sucede demasiado seguido y muchas veces es igual de peligroso como cuando Judy intentó tranquilizar a todos, incluso a ella misma. Es normal tener prejuicios. Son patrones que encontramos para prevenir un peligro. Pero no hay que permitir que el prejuicio funcione como una verdad absoluta. La película es demasiado compleja
Y amaría hablar de 1000 cosas más, como por ejemplo que catalogan a los criminales o por depredadores. Juzgaron a leonzales y los demás animales solo como depredadores, y a Bellwether como criminal, juzgando incorrectamente sus acciones bajo el prejuicio de ser presa o depredador. Incluso me da miedo dejarme algo, datos curiosos, alguna idea que se me haya pasado, algo que no mencioné, una escena de la que no hablé. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Tú qué opinas de Judy? ¿O has intentado hacer un cambio y sin querer terminaste haciendo exactamente lo mismo? ¿O eres como Nick, que se centra solo en su vida independiente, intentando sobrevivir a todo aquello que te rodea? Sin más por el momento, eso es todo por hoy. Ojalá que este video haya sido de tu agrado y espero que volvamos a vernos pronto. ¡Nos vemos! ¿Cuánto tardé? 1 hora. Ay, no saben cuánto me toma hacer estos mendigos videos. Pero vale la pena. Vale mucho la pena. Chao. Está el prejuicio consciente.